Cuanto menos arte haya en un cuadro, más pintura hay. ¿Cuántas veces has escuchado la frase "a veces menos es más"? Por lo menos una vez la tuviste que haber escuchado y se puede aplicar en diferentes aspectos de la vida. La cita "mientras menos arte haya en un cuadro, más pintura hay" puede interpretarse de diferentes maneras. Pero para muchos habla sobre cómo una obra de arte puede ser muy poderosa con muy poco. Habla sobre encontrar belleza en la sutileza. Picasso decía que algo fundamental en sus obras no era solamente el objeto, sino el espacio entre el objeto, refiriéndose a que en un lienzo no solamente importa lo que pintes, sino aquello que no pintas. A su vez, Miles Davis, el músico de jazz, decía que uno de los aspectos más importantes de su improvisación estaba no solamente en las notas que tocaba, sino en el aire que había entre esas notas. El silencio entre cada nota que tocaba creaba tensión y generaba expectativa en la gente. Y la siguiente nota que tocaba brindaba esa sensación de resolución que ellos esperaban. En el cine de terror existe una especie de regla, o no sé si llamarlo regla, pero existe algo que dice que es mejor no mostrar al monstruo. Por ejemplo, en la película de La Bruja tenemos a Black Phillip, a quien vemos en forma de una cabra negra. Y eso es todo lo que vemos. No vemos a un monstruo, pero sí se plantea la idea de que Black Phillip pueda ser el mismo Satanás, este demonio del que tanto se habla y que tanto se teme y que genera una sensación de intranquilidad. Y esto tiene un mejor efecto en el terror. Eso, o los escritores no quisieron pelársela con un diseño. ¿A qué quiero llegar con esto? A que la frase "menos es más" tiene un porqué. Incluso en la vida misma, el no hacer toma una parte fundamental que enriquece la experiencia de lo que sea que estamos haciendo. La idea de este video surgió porque estaba leyendo Vida Contemplativa de Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano que se hizo de mucho renombre en años recientes. Y como buen borrego no me quise quedar atrás y quise seguir la tendencia. Pero tranqui, que esta no es esa clase de video, no te voy a dar un ensayo sobre el libro. En primera, porque no estoy tan capacitado ni preparado para hacerlo. No estudié filosofía y letras y tampoco soy tan inteligente. Y en segunda, porque ya hay muchos otros videos que pueden ayudarte a entenderlo con mucha más seriedad. Además de que pueden adentrarse más en todo el aspecto filosófico y las matices y todas esas palabras que todavía no termino de entender. Pero sí quiero dar mi punto de vista sobre algunas cosas de las cuales el libro me hizo reflexionar. Hablaré sobre algunas cuestiones en las que me di cuenta que realmente lo importante no era hacer, sino no hacer. Me presento, yo soy Héctor y esto es Como si supiera. Parte 1. La inactividad en la naturaleza. Quiero empezar por centrarme en algunos aspectos en los que el no hacer podría beneficiar en procesos de la naturaleza. En una parte de su libro, Han cita a, espero no pronunciar mal esto, Zhuangzi, este güey, quien hablaba sobre la agricultura de la inactividad, la cual es la idea de que la interferencia del ser humano en los procesos naturales por lo general obtiene un efecto adverso al que se busca. Zhuangzi creía que un campesino sabio no ara, porque tenía la idea de que la tierra iba a seguir estos mismos procesos por su propia cuenta, de manera más natural. Sin embargo, al querer imponer nuestra propia voluntad en la naturaleza, alteramos esos mismos procesos y llevamos a la naturaleza más allá de sus límites, alterando así su esencia. Cuando leí eso pensé, debe haber algún proceso natural en el que se haya intervenido y haya resultado beneficioso. Y por alguna razón pensé en el proceso de esquilado, que es así como se le llama al proceso de cortarle el cabello a las ovejas. ¿Alguna vez has visto una pobre oveja con tanta lana encima? Especialmente en el verano son propensas a contraer enfermedades y sufrir de calor si no se les esquila, lo cual me llevó a pensar que mi idea era cierta. Haber interferido resultó beneficioso. Eso fue hasta que seguí leyendo el artículo y me di cuenta que eso solamente se le hace a las ovejas domésticas. Ni siquiera sabía que había dos tipos de ovejas. Yo dije que no era muy inteligente. Pero sí, las ovejas salvajes no necesitan ser esquiladas, lo hacen de forma natural. Y la razón por la que existe ese proceso es precisamente por la interferencia del ser humano al querer obtener la lana. Así que, de no haber impuesto nuestra propia voluntad en las pobres ovejas, ese proceso nunca habría sido necesario. También podríamos hablar de la tala de árboles que ha contribuido a la deforestación y, por supuesto, esto afecta al calentamiento global. Así que, pues, punto para Zhuangzi. Alguien en los comentarios quizá me pueda decir algo en lo que los humanos hicieron bien en interferir. Pero por ahora mi punto y el de Zhuangzi
persiste. Xuanxi insiste en que es esta misma voluntad la que obliga a la naturaleza a ir más allá de sus límites y llenándola de artificialidad, y por ende privándola así de su propia esencia y autenticidad. Salvar la tierra significa dejarla estar en lo que es posible, en el círculo delimitado por lo que fue constituyéndose como su posible. También podríamos hablar de la raza de perros Pug y cómo se dice que son una raza genéticamente alterada por el hombre, y la vasta cantidad de enfermedades y padecimientos que carga consigo esta raza. No estoy seguro de qué tan verídico sea esto, y a pesar de haber hecho una muy breve investigación sobre ello, no quise extender más el video hablando sobre la raza de perros Pug. Así que por ahora, imponer nuestra voluntad sobre la naturaleza es un no-no. Parte 2. La importancia de no esperar nada. Siguiendo con el tema de imponer nuestra voluntad, en su ensayo Han menciona al pintor francés Paul Cézanne. Una vez más, espero pronunciar eso bien. Cézanne hablaba de cómo el ser humano en su egoísmo destruye la misma continuidad del ser con sus propósitos y juicio. Para que las cosas resplandezcan en su propio brillo, libre de los propósitos y las acciones del ser humano que la someten a él, este debe retirarse. Han usa como referencia la pintura del cesto de manzanas de Cézanne, siguiendo la idea de que las cosas no son una herramienta para servirle al ser humano, estas tienen su propia dignidad. Esencialmente, Cézanne creía que las manzanas no estaban ahí para servirle a él, tenían su propia voluntad y esto justamente las hacía más bellas. Esto me llevó a pensar en que hay veces en las que nos obsesionamos tanto con algo que efectivamente le quitamos toda su esencia y pierde toda su dignidad. Solamente se convierte en algo que es utilizado para servir un propósito de nuestra propia voluntad. Pondré como ejemplo dos aspectos personales de mi vida: la música y el ejercicio. Quiero aclarar que no soy ningún experto en ninguno de los dos temas, solamente soy alguien muy apasionado por ambas cosas. En primer lugar, voy a hablar de la música. Desde niño sentía una gran pasión por la música y, como muchos, quería dedicarme a eso y terminar siendo un músico exitoso. Pero nunca tomé clases. Al igual que muchos, aprendí de forma autodidacta viendo videos tutoriales en YouTube. Bendito sea YouTube. Y por muchos años, ese fue mi gran escape. Era lo que me hacía contemplar el vacío, imaginándome a mí mismo dando un concierto junto a todos mis músicos favoritos. Ese era mi sueño. Pero, al momento de tener que elegir mi carrera, decidí no estudiar música. Y esto era porque si tenía que tocar música, ya no la iba a disfrutar. La música era mi refugio de lo insípida y aburrida que parecía la vida. Era aquello a lo que acudía cuando no quería hacer tarea o distraerme. Era lo que hacía cuando quería sentirme libre y no quería que eso se convirtiera en mi trabajo. Si la convertía en mi trabajo, iba a perder todo su propósito. Igual que las manzanas de Cézanne, la música tenía su dignidad propia y si lo convertía en mi trabajo, la iba a perder. Por esa misma razón decidí no estudiar música. Eso y porque igual no tenía estudios formales, así que igual no me hubieran aceptado en la facultad. Ahora voy a hablar del ejercicio, específicamente del gimnasio. Puede que no lo parezca, pero llevo años ejercitándome constantemente y se ha convertido en una parte fundamental de mi rutina. Generalmente solía ir al gimnasio 4 días porque es lo que me permiten mis horarios y tal vez un quinto día para ir a correr o algo así. Así que sí, el gimnasio y el ejercicio son una parte fundamental de mi vida. Y a pesar de eso, tengo algo que confesarte. Ven para acá, acércate un poco. Me caga el gimnasio. Nunca entendí la gente que va y se queda más horas de las que dura su rutina. O sea, como ¿por qué les gusta tanto estar ahí, güey? Todo ahí pesa un chingo. De verdad me costaba trabajo entender por qué alguien quisiera pasar más tiempo ahí del necesario. Cuando yo llego al gimnasio, mi meta es irme. Y te estarás preguntando entonces ¿por qué vas al gimnasio? Y la respuesta es simple, porque es el único medio que tengo para obtener mi objetivo de verme sabroso. Ir al gimnasio es la herramienta que me acerca a mi meta, pero nunca ha sido un proceso que yo disfrute. Simplemente lo hago porque es lo que tengo que hacer. Esto fue hasta que comencé a ir con un amigo y en medio de la rutina de repente teníamos conversaciones interesantes o bastante hediondas, lo que pasara primero. Y así la rutina se hacía más llevadera y se me pasaba más rápido el tiempo. Además de que dio pie a un bromance bastante interesante. El tener compañía hizo que por momentos olvidara el propósito. Ya no era lo que tenía que hacer solamente por un objetivo. Era un rato bastante ameno en el que podía bromear y conversar con mi compa.
Pero hay algo más. En su lugar decidí comprar equipo para hacer ejercicio en casa y muy ocasionalmente voy al gimnasio para hacer uso de aparatos a los que no tengo acceso. Y esta nueva forma de entrenar me hizo disfrutar muchísimo más mis entrenamientos. Ya no tengo que presionarme porque salgo tarde del trabajo y tengo que terminar la rutina antes de que cierren. En general ya no tengo que ir al gimnasio. Ahora puedo ejercitarme tranquilamente en la comodidad de mi casa y ya. Pero lo más importante es que ya no me comparo con otros en el gimnasio. En la privacidad de mi casa no me ejercito para impresionar o quedar bien con nadie, solamente conmigo. Esto le dio una perspectiva completamente diferente a mis entrenamientos. Ahora sí disfruto ejercitarme. El ejercicio recuperó su dignidad. ¿Ves a dónde voy con esto? Al quitarle ese propósito humano, al remover mi propia voluntad de verlo como una herramienta y como algo que tenía que hacer, se convirtió en algo más como una actividad de ocio y relajación. Si quieres disfrutar algo, hazlo porque lo quieras hacer y ya. No lo veas como una herramienta o como un trabajo o una tarea porque ya no lo vas a disfrutar. Y como un pequeño extra, el tener el equipo en mi casa también hace que le quite toda la culpa por si un día decido tomarme un día de descanso. A veces tienes esa culpa por no haber ido un solo día al gimnasio, pero tienes que recordar que el descanso también es necesario. Lo que me lleva a mi siguiente punto. Parte 3. El progreso en la nada. Ahora quiero enfocarme en algo que creo que muchos perdemos de vista y que creo que es la razón principal por la que Han escribió este ensayo y por lo menos es la razón principal por la que yo escribí este video. El descanso reflexivo. Cualquier disciplina, ya sea artística o deportiva, requiere precisamente de eso, disciplina. Tienes que trabajar duro y esforzarte para lograr tus objetivos. Ya hablé un poco de eso en mi video sobre el dilema del sacrificio, que si no lo han visto lo dejo por aquí para que lo vean. Por favor, véanlo. No puedes aspirar a llegar a ser un gran músico si no practicas tus escalas. Y tampoco puedes aspirar a tener un buen físico si no llevas una buena alimentación y completas bien tu rutina. Sin embargo, hay una cosa que muchos ignoran: el descanso. Porque cuando digo seguir tu rutina, eso incluye también el descanso. Cuando se habla de hacer ejercicio se menciona siempre el entrenamiento y la alimentación, pero muy pocos se enfocan en lo realmente importante que es el descanso. Y una vez más, no soy ningún experto, pero me he asesorado con personas que sí lo son. Y estas personas me han explicado que para obtener un buen físico requiere un proceso que se conforma por 3 partes. La primera siendo el entrenamiento, que es el proceso en el que se genera estímulo y se rompen las fibras musculares. Estas se recuperan, se hacen más fuertes y más grandes, y esto mismo es lo que provoca que puedas cargar más peso y que tu músculo crezca. La alimentación es la manera en la cual conseguimos los nutrientes necesarios para llevar a cabo el entrenamiento y los nutrientes necesarios para reponer esas fibras que rompimos previamente. Y por supuesto es ahí donde ingerimos la famosísima proteína, que es la que nos ayuda con el crecimiento del músculo. Y la tercera parte de este proceso es el descanso, que es básicamente la etapa en la que colindan las 2 partes anteriores. Es cuando tus músculos se recuperan y cuando tu cuerpo absorbe los nutrientes que ya consumiste. Pero todo esto se lleva a cabo en el descanso. ¿Escuchaste? En el descanso. Adicionalmente, cada músculo necesita de por lo menos 48 horas para recuperarse después de haberse ejercitado. Y es bien sabido que si abusas del entrenamiento y haces más de lo que deberías, puedes terminar provocándote una lesión por no haberle dado a tu músculo el descanso necesario. Así que sí, el día de descanso es una parte importante de tu rutina del gimnasio. Si vas a querer cumplir la rutina, tienes que cumplir con eso también. Ahora voy a hablar sobre mi experiencia estudiando música. Cuando empecé a tomarme mi educación musical más en serio, tanto como autodidacta como cuando empecé a tomar clases con un maestro, empecé a llevar una rutina que consistía en varios aspectos: técnica, teoría y repertorio. ¿Recuerdas que dije que no es lo mismo tocar música por gusto que por obligación? Pues justo por esto hay veces en las que la práctica cuesta tanto trabajo. Y sobre todo, al menos para mí, en la parte del repertorio. Esta es la parte en la que tu maestro o maestra te da una pieza para que te aprendas y la toques. Pero no siempre va a ser una pieza que a ti te guste. Sin embargo, son parte fundamental del proceso. Muchas de esas piezas se llaman estudios y están diseñadas para enseñarte alguna técnica o alguna escala en específico. En ocasiones habrá alguna que sí te guste, pero no por eso se vuelve menos tedioso.
Repetir la misma parte de una pieza una y otra vez resulta frustrante y puede resultar en que termines harto de ella, sobre todo si tomamos en cuenta la frustración que conlleva el no poder tocarla. Si un pasaje te resulta particularmente difícil, te frustras, te estancas y prefieres dejar de tocar y ya. Y eso que estoy dejando de lado el tedio que es aprenderse los acordes y sus inversiones y todos los enlaces. Mis condolencias a quienes estén pasando por eso o a los que ya lo hayan pasado. Y en ocasiones, el descanso sí puede ser la mejor opción que tengas por el momento. Énfasis en por el momento. No digo que dejes la pieza a medias. De hecho, nunca hagas eso y menos si quieres evitar que tu profe te regañe. Digo que a veces es mejor descansar, despejar tu mente y luego volver a intentarlo. Esto es algo que he aprendido de mis maestros y de algunos músicos que he seguido a lo largo de los años en mi intento por aprender. El youtuber español Jaime Altozano, por ejemplo, menciona que el cerebro repasa mientras duermes. Y como alguien que lleva rato estudiando y tocando y además alguien que se dedica a enseñar, puedo confirmar que esto es muy cierto. No puedo mencionar la cantidad de veces en las que me frustré porque no podía tocar algo y al día siguiente, con más calma, logré hacerlo. No digo que sucediera siempre o que pudiera tocarla perfectamente, pero sí había mejoría. Y Jaime no es el único que menciona esto. En el canal Courthouse hay un episodio de su podcast en el que los 3 miembros contestan preguntas. Una de estas preguntas es ¿cuánto tiempo de práctica consideras aceptable para mejorar en la música? Los 3 miembros empiezan a decir cuánto consideran que es mucho, cuánto consideran que es poco. Y después hablan sobre cómo cuando estás aprendiéndote una canción y estás teniendo dificultad, la dejas descansar y al día siguiente mejoras. Y después hablan sobre cómo cuando te estás aprendiendo una canción pasa algo cuando la dejas descansar. Y al día siguiente es mucho más fácil tocarlo. Y sí, también mencionan que no siempre es el caso, pero sí coinciden en que tu cerebro hace algo mientras duermes que hace que se te haga más fácil al día siguiente. Así que sí, el dormir te hace bien tanto en el ejercicio como en el arte. Dormir está rotísimo. Conclusión, la reflexión en la nada. Para concluir, no estoy diciendo que no vayas al gimnasio o que no practiques tu arte. De hecho, es probablemente lo que deberías estar haciendo. Párate y vete al gimnasio o vete a practicar. Pero, después de ver el video, porque sí quiero visitas. Si quieres avanzar en tu arte, en tu disciplina o incluso en tu trabajo, tienes que esforzarte, tienes que trabajar. No se trata ni de evadir responsabilidades ni de abandonar proyectos. Postergar no es lo mismo que descansar. El punto de esto es tratar de hacerte ver que no siempre tienes que estar obsesionándote con algo u obligándote a hacer algo. Esto le va a quitar su propósito, se va a convertir en una tarea o en parte de tu trabajo. Le va a quitar esa naturaleza que hizo que te vieras atraído o atraída hacia ello en primer lugar. Al estar todo el tiempo tratando de encontrarle un propósito a algo, estamos perdiendo esa capacidad infantil que hacía que todo fuera nuevo y emocionante, y eso es bastante triste. Y a lo que Han más le tiene es a la pérdida de la reflexión que forma parte inherente de la inactividad y del ocio. ¿Cómo vamos a estar en paz con nuestros propios pensamientos? ¿Cómo vamos a desarrollar ideas y valores si no nos damos el tiempo suficiente como para conocerlos y entenderlos bien? Vivimos en tiempos en los que existe un culto a la hiperproductividad y solamente nos sentimos validados cuando estamos haciendo o generando algo. El ruido de tanta actividad contamina el silencio que nos permite reflexionar. Lo que trato de decir es que, así como Picasso encontraba arte en las partes en blanco del lienzo, o Miles Davis encontraba música en los silencios, también tenemos que entender que hay progreso en la inactividad, que hay crecimiento en el descanso y que a veces ser es no hacer. Racita, si les gustó este cotorreo, por favor denle like y consideren suscribirse. Por favor, compártanlo con alguien a quien creas que le gustaría este cotorreo. Saludos.